Bueno, pues vamos a ver hoy neuralgia del trigémino y podría aplicarse a otro tipo de neuralgias. Este, y vamos a ver algo de lo que hay en la literatura sobre neuralgias y ozono. ¿Mm? Bueno, en el caso de la neuralgia del trigémino, pues el trigémino es un nervio muy importante, es un par craneal que contiene fibras tanto sensitivas como motoras o una combinación de estas. Principalmente es un nervio sensitivo y sus prolongaciones, sus terminaciones nerviosas inervan tanto músculos, principalmente de la cara, ¿verdad? Y glándulas también. Ujú. Y se denominan pares craneales porque emergen pues, a través de orificios o hendiduras del cráneo y son nervios de tipo mielinizado, es decir, tienen una recubierta de mielina. Ujú. En general, los pares craneales los dividimos en nervios sensoriales, motores y mixtos. Ujú. Como todos saben, bueno, tenemos 12 pares craneales en el cerebro que van a partir o van a nacer de la base del cerebro a nivel del tronco encefálico y van a emerger en la base del cráneo, distribuyéndose por la cabeza, cuello y en el caso, por ejemplo, del nervio vago, que es el 10º par craneal, va a llegar inclusive al abdomen. Ujú. Aquí tenemos todos los pares craneales y el que ahorita vamos a revisar, pues es el 5º par craneal o nervio trigémino. Ujú. Se designan en números romanos y aquí tenemos una lámina donde podemos observar eh, de dónde van emergiendo en la base del cráneo los diferentes pares craneales, empezando por el primero, que es el olfatorio, en la parte más adelante, ¿verdad? Y el 12º par craneal o hipogloso que va a emerger en el tronco encefálico, ajá, ya, digamos, afuera de lo que consideraríamos el encéfalo, ¿no? Ujú. Eh, todos los pares craneales pues, van a emerger en diferentes agujeros del cráneo y algunos van a volver a entrar y salir en diferentes partes. Por ejemplo, en el trigémino, en el caso del trigémino, van a volver a emerger o utilizar agujeros, por ejemplo, de la cara para salir e inervar toda la musculatura de la cara. El trigémino en particular, su nombre mismo lo dice, lo dividimos en 3 ramas principales, que es la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. ¿Mm? En el caso de este nervio, pues va a tener una raíz sensitiva que es muy gruesa porque, como les decía, el trigémino es principalmente un nervio sensitivo y va a tener una raíz motora eh, que sobre todo se dirige en la zona mandibular a inervar algunas glándulas salivales de la boca. Ujú. Aquí tenemos la distribución de la inervación sensitiva de las 3 ramas del trigémino. La primera oftálmica, la segunda o maxilar y la tercera o mandibular. Ujú. Eh, entonces, eh, al salir de la base del cráneo, se va a ir distribuyendo en diferentes ramas que se van subdividiendo
y van formando otras ramas para ir inervando, como ya les dije, toda la musculatura del cráneo, digo, perdón, de la cara, y en el caso de mandibular también su parte motora va a ir inervando glándulas salivales. Como pueden observar, el trigémino va a abarcar no solamente la cara, sino una parte importante del frontal y del hueso parietal, y ya la parte posterior del cráneo va a estar inervado principalmente por ramas de los nervios cervicales. Eh, Aquí tenemos señaladas, bueno, el trigémino, eh, van a ser en la parte anterior de lo que llamamos protuberancia en el tronco encefálico. Va a tener un trayecto también intercraneal, eh, y va a dar lugar a un ganglio muy importante, y esto va a tener relevancia también en el tratamiento, y sobre todo tiene una alta relevancia en la terapia neural. Sin embargo, aquí les voy a presentar un artículo en donde lo utilizaron con ozono, pero bueno, eh, van a confluir para formar un ganglio que se llama semilunar o ganglio de Gasser, que se encuentra abajo de el arco cigomático, que es una parte del hueso temporal. Ujú. Este, eh, y bueno, que se junta el hueso temporal con huesos de la cara. Y este ganglio va a ser muy importante. Se encuentra, digamos, en la cara, pero en la profundidad de la cara, y tiene mucha relevancia. Por ejemplo, en terapia neural, las neuralgias del trigémino las curamos inyectando terapia neural en este ganglio. Ujú. eh, que después va a sacar, bueno, va a participar en la generación de algunas de las ramas del trigémino. Ujú. Aquí es otra lámina donde está marcándose el ganglio de Gasser. Ujú. ¿Verdad? Que va a ser este que está aquí. Ujú. Y que va a participar en la rama maxilar y mandibular del trigémino. Ujú. Les vuelvo a decir, está localizado en los huesos de la cara, en la parte media, en donde se unen con el temporal, y va a ser muy importante ese ganglio. Ujú. Bueno, aquí vemos dónde salen algunos de los pares craneales. Ujú. Eh, Dice aquí que uno va a salir la rama oftálmica en la hendidura esfenoidal, que si se imaginan el cráneo, aquí estamos viendo la parte posterior, el occipital, y aquí la parte anterior, que sería frontal. ¿Mm? A esta altura, aquí está emergiendo la rama, principalmente la rama oftálmica, más o menos emerge a la altura de la base de la ceja. Ujú. Tenemos mm, ¿dónde está el 3? Bueno, eh, el 2 y el 3 son hendiduras donde también va a pasar la rama maxilar y la rama mandibular. Entonces decimos que tenemos las ramas principales del trigémino, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular, ¿no? La oftálmica se origina eh, en
del nervio principal del trigémino, ajá, emerge de la parte de la fosa craneal media, ujú, y va a pasar por la fisura orbitaria que está a esta altura, ujú, y se va a dividir en tres ramas, una lagrimal, frontal y una nasociliar. La frontal va a inervar toda esta parte, ujú, ¿ok? Luego tenemos la rama maxilar que este, va a pasar eh, desde la fosa craneal media, que es otro de los agujeritos de la base del cráneo, y va a emerger exactamente abajo del ojo, más o menos a la altura del ala de la nariz, exactamente en la línea media pupilar. Inclusive si se tocan, se siente aquí un agujerito, que es donde emerge la rama maxilar. Ujú. Y la mandibular, este, que va a emerger principalmente abajo de la boca, ujú, en un agujero que se llama mentoniano, que está aquí más o menos donde yo estoy señalando. Ujú. Eh, entonces, bueno, como les digo, van emergiendo y van distribuyéndose en diferentes ramas para cumplir su función sensitiva o motora. Sensitiva cuando nos referimos a aspectos sensitivos aferentes y motores, y motora principalmente por su inervación de diferentes glándulas. Ujú. El nervio o la rama maxilar, pues también va a dar diferentes ramas, ajá, que van a inervar toda esta parte que ya les enseñé en el dibujo sensitiva, ujú, y la mandibular, que va a tener una parte sensitiva y también va a tener ramas motores para glándulas, pero también para eh, algunos músculos y glándulas. Ujú. Bueno, cuando hablamos de neuralgias, principalmente nos referimos a las partes sensitivas de los nervios, y algia, como su nombre lo dice, se refiere a dolor. Neuralgia, dolores que provienen de irritaciones o problemas del nervio directamente. ¿Mm? Y en el caso de la neuralgia del trigémino, pues es una neuralgia muy común en personas, sobre todo de cierta edad, mayores o sea, puede dar antes, pero es mucho más común en personas, pues, adultas, mayores de 50 años, por ejemplo. Ujú. Este, y que va a dar un dolor, eh, principalmente en la cara, y a veces, como también el trigémino participa en su rama mandibular y maxilar en el tema dental, muchas veces estas neuralgias se van a relacionar a temas odontológicos también. Ujú. Pues se considera que la neuralgia del trigémino es uno de los dolores más intensos que puede suceder en una persona. De ahí su importancia, porque muchas ocasiones, pues la persona, pues ya su calidad de vida está muy alterada debido precisamente a este dolor que aparece, a veces de forma espontánea, o a veces puede ser estimulado por alguna cuestión, como por ejemplo en el caso de que tenga un origen irritativo en todo el tema odontológico, pues puede aparecer a lo mejor al masticar alguna cosa,
y se despierta la neuralgia. Me parece un tema importante porque muchas veces ni siquiera los fármacos y el tratamiento convencional resuelven el tema de la neuralgia y hay pacientes que llegan en ocasiones que ya llevan años siendo tratados de neuralgia y no tienen un buen resultado. Para mí este es uno de los éxitos importantes de terapias como la ozonoterapia o como la terapia neural o una combinación de ambas. Ujú. Pues la neuralgia del trigémino pues está descrita desde el siglo XVII. Ujú. Este, y bueno, pues ha sido un problema que aqueja al ser humano desde hace mucho, seguramente desde mucho antes del siglo XVII, ¿verdad? Ajá. Es un síndrome caracterizado por dolor facial, lacinante, o sea, muy intenso o punzante, es severo, generalmente unilateral y es recurrente, localizado en el territorio de una o más ramas del trigémino. Como les decía, es habitual la presencia de zonas gatillo a través de estímulos mecánicos que puedan despertar el dolor y en general suele respetar el sueño. Eh, no hay que confundir la neuralgia del trigémino con una migraña, por ejemplo, que da normalmente en la zona temporal, o una cefalea en racimos, que es una especie de migraña todavía más intensa que abarca toda la zona temporal, pero normalmente también está asociada a un dolor que está alrededor del ojo o que se siente en el interior del ojo. Esa neuralgia en racimos es terrible y normalmente llega a despertar al paciente en la noche. La neuralgia del trigémino suele respetar el sueño del paciente. Entonces ya aquí se repite de nuevo, dolor facial tipo punzante o lacinante intenso, frecuentemente unilateral, y que se encuentra precisamente en el territorio de inervación del nervio trigémino, que ya se los enseñé en el dibujo, suele respetar el sueño, o sea, no te despierta este tipo de dolor, y se puede presentar ante un estímulo táctil, térmico, inclusive espontáneamente, como les decía. Ujú. No está relacionado a déficits neurológicos, como sería el caso de algunos problemas neurológicos, como, pues, no sé, alguna demencia, como el Parkinson, o algún tema que vaya degradando neurológicamente al paciente. O sea, no hay una afectación de lo que llamamos funciones mentales superiores. Eh, eh, los ataques de neuralgia son particulares en cada paciente. El tiempo de duración del ataque va desde segundos hasta minutos y la crisis reaparece durante varios días, o sea, se está presentando y luego tiene periodos de descanso y se puede volver a presentar. Ujú. Normalmente tiene que ver con compresiones de alguna manera del trigémino o algún aspecto irritativo que esté causando ahí daño al nervio, como por ejemplo en el caso de las infecciones en los dientes que pueden despertar neuralgia del trigémino. Ujú. ¿Sale? También puede causarlo tumores, quistes y también se llega a presentar la neuralgia del trigémino en la enfermedad llamada esclerosis múltiple, que como sabemos es una enfermedad causada por desmielinización de algunas áreas del cerebro y de los nervios periféricos. Ujú. En ese caso, solo en el caso de la esclerosis múltiple, la neuralgia del trigémino se llega a presentar bilateralmente.
¿Cómo se realiza el diagnóstico de la neuralgia? Es principalmente clínico. Es importante descartar problemas odontológicos que lo estén causando y la resonancia magnética del cerebro puede descartar enfermedades diezmilinizantes, como es el caso de la esclerosis múltiple. Ujú. Claro que la esclerosis múltiple, si ustedes han visto pacientes con esclerosis múltiple, pues empiezan a presentar diferentes déficits de diferentes nervios, tanto sensitivos como motores, rara vez solamente una, como en este caso que sería la neuralgia del trigémino. Presentan déficits motores en otras partes del cuerpo y así va evolucionando la esclerosis múltiple. El tratamiento convencional norm- eh, se enfoca principalmente a el tratamiento con analgésicos, anticonvulsivantes, este, también antidepresivos y muchos diferentes fármacos que se han intentado utilizar, moduladores del dolor como la gabapentina, ujú, este, por ejemplo, en este caso la carbamazepina es un anticonvulsivo, ujú, que casi casi se la dan por default en el sistema público a muchísimo tipo de enfermedades. La gabapentina, que es un modulador de, de, de la respuesta dolorosa, eh, y que se da, por ejemplo, en neuralgias como la neuralgia en los problemas de la diabetes, de los problemas de neuralgia relacionada a la diabetes. Este, la fenitoína es un anticonvulsivo casi ya caído en desuso, y otros medicamentos inhibidores, principalmente del sistema nervioso, que también se utilizan para tratar de controlar el dolor de la neuralgia del trigémino. Inclusive, cuando el dolor no se puede detener y es muy intenso y verdaderamente le quita la tranquilidad y la vida, digamos, afecta en forma importante la vida de los pacientes, se llega a hacer un tratamiento quirúrgico que es la cancelación del nervio a través de una de radiofrecuencia, que es aplicar calor a través de radiofrecuencia para quemar el nervio que está causando el dolor. Ujú. O cuando tenemos algo que esté obstruyendo y presionando de alguna manera a una salida de un nervio, se puede hacer una descompresión o una cirugía neurológica, una neurocirugía, cuando tenemos que de alguna manera descomprimir algo que esté presionando al nervio. Ujú. Bueno, este normalmente afecta el maxilar y el mandibular, la neuralgia, rara vez la rama oftálmica, aunque también se llega a presentar. Ajá. Como les decía, la afectación bilateral sugiere esclerosis múltiple, es más frecuente entre los 50 y 60 años de edad. Ujú. La mayor parte de las veces la causa es desconocida y principalmente se comenta que hay una irritación nerviosa causada por una vascularización anormal o compresión de alguna manera del nervio. Ujú. Tiene periodos de dolor intenso de 1 a 2 minutos, eh, que van y regresan. Ujú. Normalmente es unilateral y se puede desembocar por un estímulo sensorial como táctil, maquillarse, lavarse la cara, afeitarse, inclusive una leve brisa, la masticación, el cepillado de los dientes. Y
Se trata principalmente con anticonvulsivos y otro tipo de inhibidores del sistema nervioso. Y bueno, eso es desde la visión convencional. El tratamiento farmacológico, cuando no es satisfactorio, puede requerir neurocirugía, como lo que ya acabamos de decir, ¿no? Y bueno, aquí ya están introduciendo otros tratamientos alternativos. No sé si haya alguna pregunta en este momento sobre la neuralgia del trigémino. Ujú. O en general las neuralgias. Sí, adelante, Frank, Buenas noches, Doc, un gusto saludarlo. igualmente. ¿Me podría usted apoyar con la relación que tiene también a nivel de serotonina cuando hay una situación de trigémino? Porque muchos pacientitos que han tenido justamente alguna situación de este tipo, por ejemplo, desarrollan depresiones, ansiedad e incluso, suena extraño, pero estrés postraumático. Y en algún momento me llegaron a explicar que también afectaba a nivel de la serotonina. Esto porque llegaba el estímulo también a ciertas partes del cerebro. Bueno, la serotonina, además de participar en aspectos que tienen que ver con aspectos, digamos, eh, del estado de ánimo, como de la depresión, la ansiedad y todo eso, la serotonina participa en muchos aspectos viscerales del cuerpo. Entre esos tiene que ver con la modulación del dolor y también tiene que ver con temas como la vasodilatación o vasoconstricción de algunos vasos. Por ejemplo, la serotonina se ha implicado mucho en la migraña. Este, entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, todo paciente con dolor crónico cae en depresión. Eh, el dolor crónico normalmente hace que los pacientes caigan en depresión y los antidepresivos, esto es muy interesante porque al caer en depresión, el umbral al dolor de los pacientes sube, perdón, o sea, es decir, este, aguantan menos dolor cuando están en un estado depresivo y cuando damos el tratamiento antidepresivo, por ejemplo, con inhibidores de la recaptura de serotonina, aumenta su umbral al dolor y resisten más el dolor. Entonces, ¿quién puso el huevo y quién es el huevo y quién es la gallina? Pues no lo sabría decir, pero claramente un paciente deprimido tiene más tendencia a tener dolor y un paciente que tiene dolor crónico tiene depresión. Lo que sí me queda claro es que en los dolores crónicos, cuando yo les agrego al tratamiento, un tratamiento antidepresivo, ayudo muchísimo al efecto de lo demás que esté yo haciendo en estos pacientes, porque les aumenta el umbral del dolor y el estado de ánimo les mejora y van a aguantar mucho más su dolor. Ujú. No sé si respondí más o menos a la pregunta. Este, ¿alguien Sí, tiene, sí, bastante, muchas gracias. ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo, maestro Gaby. Adelante, Gaby. No sé si tenga que ver, pero lo que es dentro del herpes o de lo que es ¿cómo se llama esta facial? Parálisis facial, tiene que ver también con mucho dolor o a veces molestia con el trigémino. Tendría ahí, Eh, el herpes zóster definitivamente es una neuralgia que tiene que ver con el trigémino porque en este caso está debido a una irritación o una inflamación causada por una activación de este virus, que es el virus de la varicela, que causa una irritación en las terminaciones nerviosas también del trigémino
y que causa también una neuralgia muy similar a la neuralgia del trigémino. Eh, pero tiene un comportamiento diferente en el sentido de que el herpes zóster sale, tienes todo un periodo de afectación que también lo vemos a nivel de la piel, con vesículas y cuestiones así como se comportan los virus de tipo herpes, además de la afectación neurológica, de la irritación neurológica, y ya después de que pasa todo ese periodo, puede el paciente remitir completamente en su dolor o puede quedarse una neuralgia precisamente en alguna zona de inervación del trigémino. En el caso de la parálisis facial no tiene nada que ver porque el nervio facial es un nervio motor. Es un nervio principalmente motor, aunque tiene unas pequeñas ramas sensitivas, sobre todo para la inervación de la lengua, pero normalmente no hay neuralgias de la punta de la lengua, sino cuando hay problema del nervio facial es un problema motor, es decir, hay parálisis de la musculatura de la cara. ¿Sale? Y gracias. Que también puede ser debida a un tema irritativo, ¿no? La parálisis facial la correlacionan mucho también a irritación causada por virus, pero bueno, se comporta muy diferente, no hay dolor, sino una pérdida de la capacidad motora de los músculos de la cara. Adelante, Mayra, ¿ibas a decir algo? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo precisamente estoy haciendo un tratamiento de parálisis facial, ya lo trabajo con varias técnicas y los he dejado bastante bien, pero también mi pregunta va cambiando, bueno, en relación a lo que dijo la compañera, pero fíjese que en esta ocasión encontré puntos gatillo en la parálisis, del lado de la parálisis, y le duele, o sea, le toco, que eso nunca me había pasado, y como usted ya nos enseñó los puntos gatillo, de repente tiene tres puntos gatillo que le duelen. Y antes bueno, a las personas que yo he tratado de parálisis nunca les había dolido nada. Bueno, habría que ver si no está combinado una neuralgia o si verdaderamente el dolor nace de un músculo que sería lo que llamaríamos un un punto gatillo, ¿no? Sí, Que es que no, me da el punto gatillo exacto atrás donde termina el temporal, atrás de la oreja, abajo en el mentón, casi a un lado de la barbilla, y otro en el orbicular de los párpados, en el inferior, casi como dice usted, en el punto medio de la pupila. Esos tres puntos los están así igualitos como un punto gatillo y le duele. ¿te refieres a por aquí? No, más abajo. Más por acá, ok. Ajá, abajo, ahí por ahí, pero más abajito, casi abajo en el mentón. Ok, si es a nivel muscular, pues es punto gatillo, pero por ejemplo, el que me dijiste aquí es la salida de una rama importantísima del trigémino, que es la rama oftálmica. No, es abajo, es abajo, no en el párpado medio, sino en el párpado abajo. De los Entonces, pues puede ser un músculo de la cara, más que tratarlo con mucho cuidado por la zona, ¿verdad? Sí, Eh, pero es raro que se combine simultáneamente una neuralgia del trigémino con una parálisis facial. Más bien, yo creo que tendría que, como tú dices, sea un punto gatillo muscular. sí, Ajá. pero es muy chistoso porque nunca me había pasado. Siempre la parálisis no traen puntos gatillos, siempre viene muy en reposo los músculos y hay que activarlos para volver a quedar bien. Pero ahora sí se me hizo extraño que tuviera esos tres puntos gatillo. Y bueno, me ayudó mucho las clases porque pues se los estoy trabajando con otras técnicas, pero sí quería preguntarle si se podía poner ozono. Claro que se puede poner ozono sin problema alguno en esos puntos gatillo. Y Ok, va a ser más seguro a veces que poner otras cosas por la zona que está un poquito peligrosa, por ejemplo, acá, ¿no? Nada más que hay que sí, poner una cantidad muy pequeñita.
¿verdad? Porque además es un músculo muy, muy delgadito. Ujú. Sí. Este, y bueno, pues hoy en día se nos están presentando cosas muy extrañas, ¿no? Este, yo, yo sigo pensando que tiene que ver con el tema de la pandemia y la vacunación, porque están presentándose como que nuevas patologías y nuevos casos medio extraños, ¿no? Medio raro, sí, sí es pues yo nunca he manejado la parálisis facial desde hace muchos años y nunca había visto eso. Por cierto, el otro día salió el subsecretario de Salud diciendo que definitivamente ya la vacuna está demostrado que no sirve para nada, ¿no? En una entrevista. Pero no dijo para lo que sí servía para causarles problemas a muchos pacientes, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿No? Bueno, eh, Perdón, doctor, la aplicación en el trigémino, es que 5 minutos tarde. ¿Dónde se pone? ¿En las tres ahorita, ramas? ahorita vamos a ver, Ah, ok. ahorita busqué dos artículos recientes. Ajá. A ver, déjenme, les comparto eh, el, los artículos. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ujú. Ah, en este caso hay mucha literatura. Ajá. Hay mucha literatura. Busqué los artículos más recientes. Ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos el uso de ozono en neuralgia posherpética, que sería como el herpes zóster. Ujú. Es un artículo de 2018 y que es sobre neuralgia del trigémino y ozono, que es un artículo, fíjense los chinos cómo andan haciendo investigación de ozono, ¿eh? Es un artículo del 2020. Ujú. Y en el PubMed ustedes pueden encontrar un montón de artículos relacionados a neuralgias tratadas con ozono. Entonces les voy a presentar aquí dos artículos interesantes. El primero es la eficacia y seguridad de la aplicación percutánea de inyecciones de ozono alrededor del ganglio de Gasser, que les decía que es sumamente importante el ganglio de Gasser, que está aquí abajo del arco cigomático, muy adentro en la cara. De hecho, cuando lo aplicamos, por ejemplo, y es una técnica que se enseña mucho en terapia neural, pues prácticamente entra toda la aguja de 27G por 1,5. Ujú. Eh, es una aplicación, es una técnica ya muy desarrollada desde hace años en donde uno entra, cuando topa con el hueso se sale un poco, mueve la aguja y la mete más y llega uno prácticamente a la zona donde está el ganglio de Gasser. En este caso, estos amigos chinos pusieron ozono alrededor del ganglio de Gasser para el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Ujú. Y pues bueno, los antecedentes es que la inyección con ozono alrededor del ganglio de Gasser es un tratamiento eficaz para la neuralgia del trigémino, es decir, hay artículos e investigaciones previas que lo han mostrado. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de esta técnica en varios centros clínicos y ver cuál es pues, los factores predictivos de tratamiento exitoso. Es un estudio retrospectivo multicéntrico. ¿Esto qué significa? Cuando es retrospectivo, significa que ya es una práctica habitual en muchos hospitales de China, en la utilización del ozono para el tratamiento de la neuralgia. Ujú. Esos chinos se nos van adelantando, pero de una forma espectacular,
no solo con su propia medicina, sino con todas las demás. Ajá. Esa es la ventaja de no tener a la farmacéutica encima. Ujú. Se vieron 103 sujetos que se les inyectó una mezcla gaseosa de ozono a concentración de 30 microgramos por mililitro alrededor del ganglio de Gasser, bajo la guía de rayos X, con un arco en C. Bueno, como yo les decía, en terapia neural es una técnica muy habitual que no requiere la guía. Aquí yo creo que se hizo pues, para asegurarse que uno estaba ahí en el ganglio, ¿no? Ujú. Se utilizó escalas visuales análogas para medir el dolor y una escala de Barrow para medir la intensidad del dolor de tipo neurológico. Y se vieron las medidas antes del tratamiento, después del tratamiento, 6 meses, al año y a los 2 años. Ellos encontraron el alivio exitoso del dolor en diferentes grados, a los 6 meses, al año y a los 2 años, del 88.35% de alivio, 86.87, 84 y 83. Ujú. Como vieron, conforme más años pasaron, fue disminuyendo, aunque el principal efecto se ocurrió pues después del tratamiento. Sin embargo, podemos observar en este estudio que no hubo un gran cambio, es decir, que sí mejoró mucho el dolor y aún a los 2 años de haber sido tratado permanecía un buen efecto analgésico en estos pacientes. Ujú. En la escala visual análoga, pues se observó una diferencia significativa estadísticamente. Ajá. Este, Se hizo un análisis, una regresión logística para ver qué tanto influía daños nerviosos previos en el tratamiento. eh, este, y se encontró que, bueno, que si ya había un daño del nervio, pues sí, era un poquito más difícil la recuperación, en los que había un franco daño demostrable del nervio, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo o alguna cosa de ese estilo. No se encontró ninguna complicación significativa o efecto secundario durante o después del tratamiento, y se concluye que esta investigación confirma los resultados previos de que es efectiva la ozonoterapia en el ganglio de Gasser en los pacientes con neuralgia del trigémino. Entonces, si quieren, podemos ver un poquito más el artículo. Ujú. Mm, Aquí lo tengo. Ok, déjenme hacer esto chiquito. Ok. Aquí está el estudio. Ujú. Y habla sobre pues, todo lo que es la neuralgia del trigémino, el, lo que ellos llaman el procedimiento quirúrgico, que es la aplicación de la aguja. Utilizan una aguja de 22G, o sea, es una aguja, pues yo diría gruesecita. Normalmente nosotros utilizamos una 27G, ajá, de 30 milímetros, o sea, es de un poquito más de una pulgada. Ujú. Este, eh, y se guiaron por medio de rayos X para hacer la punción, aunque les digo que en terapia neural pues hacemos esa punción muy habitualmente y quita perfectamente las neuralgias y también ayuda mucho en las migrañas. Ajá. Ujú. Bueno. Ujú. Este, entonces, bueno, esos son los resultados de los grupos y cómo midieron ellos la intensidad del dolor, ajá, y la variación de la intensidad del dolor. Ujú.
y cómo midieron cómo fueron cambiando los pacientes de acuerdo al tratamiento, o sea, cómo fueron bajando de una escala de dolor a otra escala de dolor. Ajá. Aquí lo vemos en una gráfica como que más visible. La escala visual análoga, como al inicio del tratamiento tenían este nivel de dolor y cómo fue bajando hasta los 24 meses. Lo mismo, en los mismos cambios vistos en una gráfica de barras, ¿verdad? Ajá. Ok, bueno, vieron que no había efectos secundarios con el tratamiento y pues muy interesante este estudio, y hay muchos estudios ya sobre esto. Nada más que les quede claro, esta es la aplicación local del ozono en el ganglio de Gasser, que no es lo único que hacemos con ozono, nada más se las estoy presentando así. Ahorita les voy a decir qué más hacemos con ozono. Ahora vamos a ver el caso de el uso de la autohemoterapia mayor combinada con el tratamiento farmacológico, pero ahora sí en la neuralgia posherpética, que sería la neuralgia después de un herpes zóster, por ejemplo. Se investigó el efecto y la seguridad de la autohemoterapia mayor con ozono combinada con el tratamiento farmacológico en neuralgia posherpética. Se utilizaron 98 pacientes en el estudio y se dividieron aleatoriamente en un grupo que nada más tenía la terapia farmacológica y en otro grupo que además de la terapia farmacológica se les hizo la autohemoterapia mayor. Se les administró el tratamiento farmacológico durante 2 semanas. Y al grupo que se le hizo autohemoterapia mayor, se utilizaron 200 mililitros de sangre con ozono, obviamente la misma cantidad, a 30 microgramos por mililitro. Lo cual nosotros pues ya sabemos que va a estimular, que es una concentración muy buena para estimular varios aspectos de la respuesta, tanto al dolor como muchísimas otras respuestas, ¿no? Es una respuesta muy estimulante del ozono con esta concentración de 30 microgramos por mililitro. Dice que se incubó 40 mililitros de ozono aquí nos siguieron la regla que normalmente seguimos, que a igual cantidad de sangre, igual cantidad de gas. Ellos pusieron 200 mililitros de sangre y 40 mililitros de ozono, de 3 a 5 minutos. Se utilizó como variables para medir escalas visual análogas de dolor, un cuestionario de dolor de McGill, una otra escala de impresión global del cambio de los pacientes, una escala de calidad de vida, que se midió antes del tratamiento, una semana después del tratamiento, un mes y 3 meses después. El resultado fue que los 45 pacientes en el grupo de terapia farmacológica y los otros 47, todos mejoraron. Sin embargo, todos mejoraron en la mayoría de las escalas que utilizaron, pero cuando se comparó el grupo de ozono con el grupo nada más de tratamiento farmacológico, o sea, el grupo de ozono más tratamiento farmacológico contra el grupo de solo tratamiento farmacológico, se observó que la mejoría fue mucho mayor en el grupo en el que también se combinaba la ozonoterapia.
Ujú. ¿Sale? También midieron los efectos adversos, no se encontraron efectos adversos. La conclusión del estudio es que la automoterapia mayor con ozono combinada con la terapia farmacológica fue superior a la terapia farmacológica en pacientes con neuralgia posherpética y fue una forma eficaz, pero también segura porque no causa efectos secundarios en los pacientes que tienen neuralgia posherpética, ¿sí? Entonces, si quieren vemos el artículo. Este artículo, pues comparó el tratamiento convencional en ambos grupos, más el tratamiento de ozonoterapia en uno de los grupos, y midió un montón de escalas relacionadas a la calidad de vida, a la impresión del cambio, es decir, que cuánto piensa el paciente que mejoró su padecimiento, escalas visual análogas de dolor, y en general, bueno, es el diseño del estudio. Aquí podemos observar la escala visual análoga del dolor, cómo fue disminuyendo el dolor, pero más en el grupo de ozono, si ustedes pueden observar, es notorio que disminuyó más en el grupo de ozono. Aquí tenemos la escala esta de calidad de vida, en donde también podemos observar el grupo con ozono y el grupo con ozono y tratamiento farmacológico y el grupo solamente con tratamiento farmacológico y cómo fue disminuyendo. Si ustedes notan, por ejemplo, estos últimos datos con los del puro tratamiento farmacológico, claramente disminuyeron más los pacientes con autohemoterapia mayor. En esta escala de percepción del dolor, observamos lo mismo. En todo disminuye, pero disminuye más cuando se le agregó la terapia con ozono. En el caso de la náusea, de los efectos secundarios, pues prácticamente ninguno es significativo en ninguno de los dos grupos, por lo tanto, se considera una terapia eficaz y segura porque pues no hay efectos secundarios. Entonces ya vimos dos formas de tratar las neuralgias con ozonoterapia. La primera forma es la autohemoterapia mayor o también, en su caso, yo les recomendaría, si no, la autohemoterapia menor. Por ejemplo, en el caso de la neuralgia posherpética, de la neuralgia después de un herpes zóster, o cuando está activo el herpes zóster, yo utilizo la menor, podría utilizar la mayor, pero con la menor he visto buenos resultados porque yo estimulo el sistema inmune a través de el uso de la menor y de esa manera ayudo a vencer al virus del herpes. En el caso de la neuralgia del trigémino, el uso de la mayor a lo mejor sería la más adecuada para mejorar en general toda la circulación y las funciones del paciente, aunque eso nos dice, no estoy diciendo que no usen la mayor en la neuralgia posherpética, ¿no? También pudimos observar que una técnica pudiera ser la aplicación directa del ozono en el ganglio de Gasser
pero lo que yo les voy a proponer que hagan es la aplicación subcutánea del ozono en toda la zona en donde esté el dolor. La aplicación subcutánea, pues es una aplicación a 45 grados que nada más va a entrar debajo de la piel. Yo hago aplicaciones a lo largo. Vamos a pensar que está tomada la rama oftálmica. Además de poner la vía general, que sería la mayor o la menor, la técnica general, yo aplico una técnica local en donde en la zona de la neuralgia, supongamos, vamos a pensar el frontal o la rama oftálmica, perdón. Lo que hago es poner en forma subcutánea, en zigzag, en toda la zona, yo baño toda la zona abajo de la piel con el ozono, en una concentración aproximadamente de 20 microgramos por mililitro para que no sea tan ardoroso para el paciente, pero sí cuidar mucho que sea subcutáneo en toda la zona dolorosa de la piel, de tal manera que busco llenar, por decirlo de alguna manera, más o menos aplicaciones de 3 mililitros, y busco llenar toda la zona abajo de la piel de ozono. ¿Cuál es la lógica de hacer esto? La lógica de hacer esto es desensibilizar las terminaciones libres que tenemos de dolor en la piel. Es decir, finalmente el paciente está percibiendo un dolor a nivel de la piel. Y a mí me ha funcionado mucho desensibilizar el dolor en el paciente a través de aplicaciones subcutáneas del ozono en toda la zona dolorosa. Entonces ustedes meten la aguja, aquí lo hacemos con una aguja pequeña, una aguja de media, de la de media pulgada, de 27G o de 30G de grosor, y voy a agarro una jeringa de 60, porque pues a veces el área es grande, o con jeringas de 20, y van poniendo alrededor de puntos de 3 mililitros abajo, subcutáneo, abajo de la piel, y van a rellenar toda la zona donde al paciente le duele. Esto va a desensibilizar todas las terminaciones nerviosas y va a ayudar muchísimo en la neuralgia, además de otras aplicaciones, como son las vías generales, que ya dijimos, la autohemoterapia mayor, la menor, o les acabo de poner la propuesta, pero es un tema técnico un poquito más avanzado, que a lo mejor sea más difícil que algunos de ustedes lo hagan, que normalmente enseñamos en terapia neural y que a los chinos les está funcionando muy bien, que es la aplicación de ozono directamente bañando lo que es el ganglio de Gasser, que es el principal ganglio del nervio trigémino, que vuelvo a repetir, está aquí abajo del arco cigomático, adelante del macetero, del hueso macetero. Normalmente pedimos que el paciente abra la boca, entramos, topamos con hueso, movemos un poco la aguja hacia adelante y entramos un centímetro más y estamos prácticamente en la cercanía del ganglio de Gasser. Inclusive cuando lo llegamos a tocar, pues el paciente siente un toquezote, y normalmente yo ahí, mi costumbre es poner terapia neural, pero estoy viendo que los chinos están utilizando poner ozono para desinflamar o desensibilizar ahí el ganglio de Gasser, ¿no? Que en la introducción, pues ya repetimos, ya repetió muchas veces que es el principal ganglio en donde se acumulan neuronas que tienen que ver con el nervio trigémino, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o duda de lo que acabo de comentar. Doctor, también el subcutáneo se pone con una aguja más pequeña o igual a la misma de 27 por pulgada y media. No, toda la subcutánea la pongo con una aguja de 27G por media pulgada. 17G. 27G Ah, 27G. o 30G. Ajá.
por media pulgada, que es la clásica de insulina, ¿estás de acuerdo? Ah, ok. Ajá. No necesito una aguja tan larga para ponerlo subcutáneamente. Y lo que yo hago, pues es una técnica de zigzag donde voy cubriendo o trato de cubrir toda la zona de la neuralgia, toda la zona donde tiene el dolor el paciente. Lo utilizo tanto a nivel de la cara como en las neuralgias posherpéticas que están en tórax, por ejemplo, Ujú. que les comentaba el otro día, y lleno toda la zona subcutánea con el gas. Ujú. Este, de tal Perdón, manera, ahí ¿sí? sería subcutánea al llegar al periósteo, pero no pápulas. Mm, En el caso de la cabeza, pues sí, está prácticamente la piel y abajo está el hueso, pero no es pápula porque si fuera pápula sería la piel. Yo estoy entrando abajo de la piel. Ok, sí, 45 grados. Sí, abajo de la piel y voy rellenando, por decirlo de alguna manera, voy llenando de gas toda la zona de abajo de la piel. Ujú. Sí. Sí, gracias. Ahora, yo les he de decir que esto es maravilloso. Lo que les estoy diciendo ahorita para mí ha sido espectacular porque he tenido pacientes que prácticamente tenían años con dolor. Les aplico la vía general, por ejemplo, la menor o la mayor, y esta subcutánea que les estoy describiendo, y he tenido pacientes que dejan de sentir dolor en una o dos sesiones que han tenido durante 6 años, o sea, y cosas de ese estilo. Ujú. Entonces, y que ni el tratamiento farmacológico les ha funcionado. Entonces, verdaderamente es muy, muy maravilloso esto que les estoy diciendo. Ujú. No encontré ningún artículo de esta práctica. Ahí sería bueno que tuviéramos tiempo de hacer investigación, ¿verdad? Porque ya vi que los chinos están pero durísimos en el ozono y las neuralgias. Pero da muy buen resultado subcutáneo más la vía general, ¿no? Que ya sea la menor o la mayor. Ajá. Y estoy de acuerdo perfectamente con los chinos con utilizar una concentración de 30 microgramos por mililitro en cualquiera de las vías generales. Nada más que si hacen una mayor, pues ustedes ya saben las reglas de que si el paciente es crónico degenerativo, pues no pueden empezar con 30 microgramos en una mayor, ¿verdad? Eso ya no debe ser ni discutido en teoría con ustedes, ¿verdad? Ujú. Este, no sé si hay alguna otra pregunta. Ah, yo tengo una duda. En Adelante. cuanto a las sesiones de infiltraciones subcutáneas, se hacen a la par con la autohemoterapia mayor. Es Y, correcto. y, por ejemplo, ¿esto se dejaría de hacer en cuanto el paciente sienta mejoría o se puede dar de mantenimiento? Supongo que ya después ya no Es, se mu- hacen es, las es muy buena infiltraciones. pregunta. Normalmente el efecto más fuerte lo podemos observar, Ángeles, en las primeras sesiones. Sin embargo, les queda un poquito de dolor. Yo te recomendaría que hagas las sesiones necesarias para quitar el dolor y todavía des algunas sesiones más. Ahora, en la práctica real, ¿qué crees que hace el paciente cuando ya no le duele nada? Ya no regresa. No vuelve. Ya no Ajá. vuelve. Pero si es un paciente disciplinado con cierto grado de obsesividad, normalmente sí vuelve y yo le aplicaría otras 2 o 3 sesiones y ahí dejaría el tema, ¿no? Y le diría que si vuelve a suceder, pues vuelva a acudir. Acuérdense que las neuralgias como la posherpética, como ya les dije en otra clase, habitualmente aparecen de nuevo en otro periodo. O sea, no podía yo decir que estrictamente son anuales, pero he visto que en ciertos pacientes se presentan de manera anual, cuando está muy estresado el paciente y baja su sistema inmune y aparece la neuralgia posherpética, ¿no? O el herpes zóster, etcétera. Eh, pero
este tratamiento pues les quita muchísimo el dolor de mucho tiempo y prácticamente el efecto pues dura mucho tiempo. Si volvieran a tener neuralgia, pues es cosa de que vuelvan a acudir para hacer lo mismo, ¿no? Ujú. Yo creo que en este caso de las neuralgias, el ozono viene a aportar eh, algo que los fármacos definitivamente no logran hacer en muchos pacientes. O sea, el ozono viene a ser como la puntilla para terminar de resolver el tema de los pacientes. Ahora, tomen en cuenta que, como les dije al principio, hay causas secundarias de las neuralgias que definitivamente son quirúrgicas. Eso no podemos quitárnoslos de encima. Por ejemplo, todos los temas odontológicos, cuando el dolor se está despertando, cuando la gente mastica o tiene dolor de muela y se despierta toda la neuralgia, pues definitivamente el paciente tendrá que ir con el odontólogo para que o le arregle esa infección o le quite la muela o lo que sea necesario para que el foco irritativo no esté causando esta neuralgia, ¿no? Y en muy pequeños casos, pues son casos realmente de orden de neurocirugía, porque puedan tener un quiste, un neuroma, alguna malformación vascular o alguna cosa que esté presionando alguna de las ramas del nervio trigémino, y pues definitivamente eso es quirúrgico, ¿no? Pero es el menor de los casos. Es decir, si se encontraran un paciente que definitivamente por ninguna razón mejora, pues muy probablemente hay una causa secundaria y el paciente tendría que ser enviado principalmente con un neurocirujano, no con un neurólogo. Yo lo mandaría directamente con un neurocirujano, porque las causas que provocan, las pocas causas que provocan neuralgias que son anatómicas, pues son de resolución quirúrgica, ¿no? Y es el neurocirujano el mejor indicado para hacer ese tipo de procedimientos. Pero ese es el menor de los casos. La mayoría de los casos se van a resolver como se los estoy comentando. Ujú. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, me quedó un poquito de duda. Dice que usted también trata este tipo de padecimientos con autoterapia menor. El zóster principalmente, sí. El herpes. Ok, y por ejemplo, en este caso, solamente hace la autoterapia menor, perdón. Y, y siempre, siempre, siempre el tratamiento subcutáneo. Ok. Siempre, siempre, siempre. Ujú. Ujú. Bueno, gracias. Y yo normalmente aplico terapia neural en el ganglio de Gasser, pero bueno, ahorita nos acabamos de enterar de que a los chinos les funciona muy bien ponerles ozono en la cercanía del ganglio de Gasser, ¿no? Pero también la terapia neural es muy eficiente en ese tema. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No se queden con ninguna duda, por favor. Y en el caso de herpes, ¿a qué concentración utiliza la menor? A 30 microgramos siempre. ¿Y lo sube? No, Ahí eh, lo mantiene. yo lo mantengo a 30 microgramos, que es la concentración que yo considero que estimula el sistema inmune. Y como en el herpes zóster estamos hablando de una inmunosupresión, yo le agrego, le pongo siempre 30 microgramos, ¿ok? En la menor. Y ahí no me importa que el paciente sea crónico o no, ahí lo que estoy buscando es el efecto inmunoestimulante de la menor. Ujú. Si yo pusiera una mayor, Ángeles, y el paciente fuera un diabético, entonces sí empiezo con una concentración más baja, ¿verdad? Ujú. Como lo hemos dicho siempre. Ajá. Hasta que yo pueda fijar bien la dosis adecuada. Y en este caso se puede aplicar varias veces por semana, 2 veces por semana.
Sí, se podría aplicar 2 veces por semana perfectamente. Y vas a ver que en algunos pacientes desde la primera aplicación baja en un buen porcentaje el dolor. Ujú, Gracias. sí. ¿Alguien más? Bueno, pues sí, Ay, perdón. adelante, La Gabriel. concentración de 2 veces por semana o una vez por semana sería ¿qué tanto dolor hay? Sí, y la respuesta al ozono. Recuerden que las aplicaciones locales del ozono tienen respuesta inmediata, ¿eh? Cuando yo digo inmediata me refiero a media hora, 20 minutos. Es decir, yo ya estoy midiendo, yo dejo al paciente esperando ahí 20, 30 minutos y yo ya estoy midiendo el efecto que tuvo. Eh, Cuando yo observo que disminuyó el dolor y el paciente dice disminuyó el dolor, que normalmente ocurre porque desensibilizo las terminaciones nerviosas libres con el ozono, que es una maravilla para eso, pues yo ya voy midiendo el efecto, ¿no? Entonces, y además, en base a eso, pues le dices al paciente que venga más seguido, pero pues va a depender del paciente, ¿verdad? También y de su tema económico y todo esto, pero pues ideal sería verlo por lo menos 2 veces a la semana. Ujú. Ok, sí, gracias. ¿Alguien más? Doctor, perdón, puedo hacer una pregunta en relación a la piel. En las dermatitis también podemos ponerlo localizado. Mm, sí, bueno, habría que ver qué dermatitis, ¿verdad? Por ejemplo, en la psoriasis y ese tipo de temas, lo pongo alrededor de la lesión, no directamente en la lesión, eh, pero definitivamente en las dermatitis, por ejemplo, crónicas, por ejemplo, en las urticarias y todo eso que tienen que ver con alergia, sí podríamos, pero a veces el paciente pues tiene por todo el cuerpo el problema y la verdad está un poquito pesado ponerlo solo en todo el cuerpo. Y definitivamente en ese tipo de casos alérgicos, la autohemoterapia mayor es la que jugaría un papel fundamental en estos pacientes, ¿no? Ujú. Y acuérdate que con el objetivo de inmunosuprimir buscaríamos llegar a concentraciones por arriba de 40 microgramos. Ujú. Ok. Sí, porque como es irritante, no sabía si se podía poner. Sí se puede poner, pero a veces pues depende de qué tantas lesiones. Es que, te repito, por ejemplo, hay pacientes con psoriasis que tienen una o dos lesiones y ahí le puedo poner alrededor, pero hay pacientes con psoriasis que tienen todo el cuerpo entero, ¿no? Yo ahorita me refería, por ejemplo, a una dermatitis perioral o en la cara, pero Mm, no psoriasis, no eczema, sino es una dermatitis como dermatitis atópica. Es que la atópica normalmente está más extendida. No sé si te refieres a las infecciones que tienen luego los niños así por la boca y esto. Pues ahorita, por ejemplo, se ve mucho con el cubrebocas por irritación también. Ya quedaron crónicas. Entonces es toda la barbilla, el cuadrado de la barba y el bigote y la nariz, normalmente el perioral. Ok, entonces ahí sí podrías ponerlo, pero a lo mejor con el puro aceite ozonizado ahí tendrías un buen resultado. Ah, ok. ¿Sería bajo o alto? A unos 300 IP, por Ah, ok. ejemplo. Ujú. Gracias. No adentro bueno, el 300 IP en las mucosas puede ser más irritativo, pero pues en la piel no tiene Bueno, problema. que lo Ujú. use diario. Sí, o 2 veces al día. Ujú. Ajá. ¿Lo puede usar en el día y en la noche? ¿O en el día tendría que ser con bloqueador solar o algo Un así? bloqueador solar porque el aceite ozonizado puede en el día reaccionar un poquito con el sol, Ajá. ¿verdad? Este,
Y bueno, pues si sigue usando el cubreboca y le causa alergia, pues Sí, ¿cómo no se le va a quitar. no se le va a quitar, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Ahorita hay muchísima gente que sigue usando el cubrebocas, ya se quedó con la costumbre, es una cosa impresionante, ¿no? Ah, Sí, sí, eh, de hecho lo siguen exigiendo en algunos lugares todavía. a pesar de que ya no es una cuestión del gobierno, ¿no? Exacto, sí. Pero lo siguen exigiendo. Ujú. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más? Bueno, pues Perdón otra vez, John, ¿nos sí, va a mandar los artículos? ¿Los va a poner en el grupo? ¿Los que vimos sí, ahorita? si quieres ahorita los pongo. Ay, por favor, muchísimas ¿Me, gracias. me pones un puntito en el grupo? Sí, Y ahorita se los mando, ¿sale? Ujú. Bueno, pues gracias. este es un área de oportunidad muy buena del ozono que les va a dar muy buenos resultados en sus pacientitos y mucho éxito, ¿eh? De verdad, es algo que yo he visto que funciona muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana con otro tema, ¿sale? Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.